Un millonario acogió a una madre y a un niño en su hogar después de encontrarlos en una parada de autobús en Nochebuena. Al día siguiente, mientras se preparaban para irse, se sorprendió al descubrir. La lluvia golpeaba el parabrisas, cada gota salpicando con la fuerza de un dolor sordo. Las calles de Seattle, normalmente llenas de vida, estaban desiertas salvo por el ocasional resplandor de los faros que perforaban la oscuridad. Donald Campbell apretó el volante, sus nudillos pálidos contra el cuero. Su coche se deslizaba suavemente sobre el asfalto mojado, pero su mente bullía con turbulencia. No tenía un destino en mente. Eso se había vuelto la norma, conducir sin propósito, persiguiendo una calma esquiva que nunca llegaba. Esta noche, sin embargo, la ciudad estaba más tranquila de lo habitual. El mundo parecía zumbido bajo el peso de la Navidad, sus luces parpadeando contra la oscuridad como promesas destinadas a otros. Donald miró las coloridas vitrinas que adornaban las tiendas, pero solo profundizaban el vacío dentro de él. 7 años. 7 Navidades desde el accidente. 7 años entregándose al trabajo, ladrillo por ladrillo, construyendo un imperio que le había dado todo excepto lo que realmente quería. Todavía podía ver la risa de Olivia, cálida y dorada, iluminando la sala mientras envolvía regalos. Podía oír las risitas de Matthew mientras jugaban debajo del árbol. Era una cruel trampa de la memoria tan vívida que parecía real, pero intocable. Sacudió la cabeza y presionó suavemente el pedal del acelerador como si el dolor en su pecho pudiera superarse con la velocidad. La riqueza y el éxito habían pulido el exterior de su vida. Pero por dentro, Donald no se sentía diferente del hombre roto que había sido cuando los enterró. Algunas cicatrices nunca sanan. Simplemente se asentaron más profundo, ocultas bajo capas de distracción. Un destello de movimiento llamó su atención hacia la acera. Redujo la velocidad cuando sus faros iluminaron una pequeña parada de autobús. Bajo el delgado toldo se encontraba una mujer sosteniendo a un niño. Su abrigo estaba empapado, ceñido a su figura, y la manta del niño estaba mojada, ofreciendo poca protección contra el viento cortante. Ella miró hacia arriba, sorprendida, cuando su coche se detuvo. El pie de Donald dudó en el pedal del acelerador. ¿Qué diablos estoy haciendo?, murmuró, medio para sí mismo. Pero el coche permaneció quieto, el motor sonando suavemente contra el telón de fondo de la lluvia. Antes de que pudiera dudar del impulso, encendió las luces de emergencia y se detuvo en la acera. La lluvia retumbaba contra el techo de su coche, un ritmo insistente que coincidía con la inquietud en su pecho. Había pasado años perfeccionando el arte de la evasión, de ignorar el mundo y sus demandas. Pero esta noche algo lo ancló en su lugar. Bajó la ventana del pasajero. El aire frío y el olor a concreto mojado entraron rápidamente. ¿Necesitan un aventón? Su voz salió más firme de lo que se sentía. El rostro de la mujer se tensó. Sus brazos acercaron al niño. «Estamos bien», dijo, aunque sus temblores traicionaban sus palabras. Donald se inclinó hacia adelante, apoyando su mano en el volante. «No parece así», suavizó su tono, cuidando de no sonar imponente. «No deberían estar aquí afuera, no con este clima». El niño gimió un sonido pequeño y cansado. La mujer lo miró hacia abajo, su determinación visiblemente desmoronándose. Sus ojos volvieron a Donald, llenos de cautela y agotamiento. «No te conozco», dijo, su voz delgada pero firme. «Eso es justo», respondió él. Metiéndose en su bolsillo, sacó su billetera y la sostuvo hacia ella, el resplandor de la luz del tablero iluminando su licencia de conducir. «Donald Campbell, mira, no estoy aquí para molestarte, pero esta tormenta no cede, y ambos parecen necesitar un lugar cálido». La mujer lo estudió por lo que pareció una eternidad, luego suspiró, su aliento empañando el aire nocturno. «Está bien». Su agarre sobre el niño se apretó mientras se acercaba con vacilación al coche. Donald desbloqueó las puertas y la mujer ayudó al niño a subir al asiento trasero antes de acomodarse a su lado.
El niño, de no más de 3 o 4 años, se acurrucó a su lado, sus ojos grandes parpadeando nerviosamente alrededor del coche desconocido. Donald alcanzó los controles de calefacción, subiéndolos. «Gracias», murmuró ella, apenas audible sobre la lluvia. Donald asintió, mirándola a través del espejo retrovisor. Su cabello estaba pegado a su rostro, mechones adheridos a su mejilla. El niño sostenía un colgante de plata colgando de su cuello, el pequeño encanto atrapando la luz. El estómago de Donald se contrajo, pero forzó su enfoque de regreso a la carretera. «¿Hacia dónde te diriges?», preguntó, manteniendo su tono neutral. «A ningún lugar en particular», admitió ella. «Perdimos el último autobús». Donald no insistió más. El camino se extendía adelante, la lluvia implacable, y por primera vez, en años, el silencio en su coche se sintió menos opresivo. Mientras conducía hacia su hogar, notó que sostenía el volante menos apretadamente. No había claridad ni epifanía repentina, solo un destello de algo desconocido, un impulso de proteger, de actuar. La tormenta rugía afuera, pero dentro algo había cambiado. Los faros del coche barrían la sinuosa entrada, revelando la silueta de la mansión de Donald. La lluvia difuminaba la gran fachada, pero las columnas imponentes y las puertas de hierro forjado hablaban de riqueza y una historia demasiado bien sellada para dejar que algo escapara. Sandra se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos escaneando la enorme estructura mientras el coche se detenía bajo un amplio pórtico. Logan se movió en su regazo, sus pequeñas manos agarrando la manta raída mientras miraba soñoliento por la ventana. «¿Viven aquí?», preguntó ella, su voz suave pero con un matiz de incredulidad. Donald la miró a través del espejo retrovisor, captando la leve mezcla de asombro y aprensión en su rostro. «Sí, es solo un lugar para dormir», respondió, su tono plano como si estuviera ensayado. Salió primero, abriendo un paraguas antes de moverse hacia su lado del coche. Sandra dudó cuando él abrió la puerta, abrazando a Logan firmemente contra la lluvia. «Está bien», dijo Donald, manteniendo su voz constante, aunque la mirada aguda de Sandra le decía que aún no estaba convencida. Lo siguieron hasta la puerta principal, la tormenta golpeando el paraguas sobre ellos. Dentro, el espacio se abría a un vasto vestíbulo, pisos de mármol pulido brillando bajo el tenue candelabro. El aire era fresco, estéril, con un leve aroma a cera para muebles que parecía más un hábito que un hogar. Los ojos soñolientos de Logan se abrieron de par en par al contemplar la grandeza. Se retorcía en los brazos de Sandra, la curiosidad momentáneamente superando su fatiga. «Wow», murmuró, su voz apenas más que un susurro. Donald captó el asombro del niño y sintió una punzada, algo tanto agudo como hueco, la vista de ojos inocentes y amplios, la maravilla desprotegida. «Aquí», dijo Donald, señalando hacia una sala de estar a la izquierda. La habitación estaba forrada con altas estanterías y pesadas cortinas que amortiguaban la tormenta exterior. «Está más cálido aquí. Voy a traer algunas toallas». Sandra asintió, su mirada lingerando en el espacio mientras entraba. Bajó a Logan en un sofá demasiado grande para él, envolviendo la manta a su alrededor como armadura. «Quédate justo ahí, de acuerdo», susurró, apartando el cabello mojado de su frente. «Está bien», murmuró Logan, pero su atención ya estaba fija en las altas estanterías llenas de libros, sus lomos brillando en oro y cuero bajo la luz tenue. Donald regresó momentos después, una toalla doblada en una mano y una más pequeña colgada sobre su brazo. «Para ti», dijo, entregando la toalla más grande a Sandra, luego agachándose ligeramente para ofrecer la más pequeña a Logan. «Gracias», dijo Sandra en voz baja, evitando su mirada mientras envolvía la toalla sobre sus hombros. Logan miró a Donald por un momento, luego tomó la toalla tímidamente. «Gracias». Donald se puso de pie, su mirada lingering en Logan más de lo que había planeado. El niño ajustó la toalla y al hacerlo, el collar de plata se deslizó a la vista desde debajo de la manta.
La respiración de Donald se detuvo. El diseño era inconfundible. La delicada cadena, el pequeño encanto grabado con iniciales que él conocía tan bien como las propias. Lo había elegido para el tercer cumpleaños de Matthew, solo semanas antes del accidente. Su pecho se apretó, una ola de dolor subiendo sin ser invitada. Apretó la mandíbula, forzándose a mantenerse sereno. ¿Quieres té? ¿Café? La voz de Donald salió demasiado rápido, las palabras apresuradas y ligeramente cortadas. Sandra lo parpadeó, sorprendida por el cambio repentino. «El té estaría bien», dijo finalmente. Donald asintió y salió de la habitación, sus pasos medidos pero rápidos. Sandra se sentó junto a Logan, secando su cabello suavemente con la toalla. Lo miró. Luego, alrededor de la habitación nuevamente, la opulencia ahora sintiéndose más como un peso que como un consuelo. «¿Vamos a quedarnos aquí?», preguntó Logan, su voz pequeña. «Por esta noche», respondió suavemente Sandra. «Me gusta», dijo, sus ojos aún mirando los libros y la grandeza desconocida que los rodeaba. Una sombra pasó por la puerta y Sandra miró hacia arriba para ver a una mujer mayor parada allí, su postura rígida, su expresión tensa con algo inescrutable. «Señora Harper», dijo la mujer cortante, como si el nombre fuera tanto un título como una declaración de autoridad. «No me informaron que tendríamos invitados». Sandra se levantó ligeramente, insegura si presentarse o disculparse. «Es solo por esta noche». La voz de Donald interrumpió mientras regresaba, sosteniendo una bandeja con 2 tazas humeantes. Miró a la señora Harper, su tono firme pero indiferente. Necesitaban un lugar fuera de la lluvia. Los labios de la señora Harper se comprimieron en una línea fina. «Por supuesto», dijo, aunque sus ojos lingeraron en Sandra, pasando a Logan por solo un segundo más de lo necesario. Donald colocó la bandeja y entregó una taza a Sandra. «Prepararé las habitaciones de invitados», dijo, su voz más suave ahora, casi distraída. «Gracias», dijo Sandra, aunque su tono estaba teñido de incertidumbre. La señora Harper se fue sin decir una palabra más, sus pasos resonando débilmente por el pasillo. Donald miró la puerta, luego volvió a ver a Sandra y Logan. «Es una casa grande», dijo, casi disculpándose. «Ella la dirige como un barco». Sandra asintió, sin saber cómo responder. Logan alcanzó el té, pero ella lo tiró suavemente hacia atrás. «Está demasiado caliente, cariño». Donald los observó, su mente girando. El collar brillaba débilmente bajo la luz y no podía sacudirse el pensamiento que se había alojado en su pecho. La mañana se adentró en la mansión lentamente, su luz atenuada por cortinas pesadas que solo permitían que finos hilos de oro pálido se filtraran. Sandra despertó sobresaltada en la modesta habitación de invitados que Donald había preparado. El silencio de la casa era opresivo, como si incluso las paredes se negaran a reconocer su presencia. Después de revisar a Logan, todavía profundamente dormido, en la habitación contigua, bajó de puntillas por el amplio pasillo, el suave golpeteo de sus pasos ahogado por la alfombra mullida. Se sintió atraída hacia los leves sonidos de platos chocando y voces bajas. Al entrar en el comedor, vio a Donald sentado al final de una larga mesa, bebiendo café y leyendo algo en su teléfono. El leve aroma de tostadas y huevos llenaba la habitación. La señora Harper estaba en el aparador, arreglando bandejas con movimientos precisos, su espalda recta como una tabla. «Buenos días», se atrevió a decir Sandra, su voz vacilante pero educada. Donald levantó la mirada, asintiendo levemente en reconocimiento. La señora Harper se volvió brevemente, sus labios formando una sonrisa tensa que no alcanzaba sus ojos. «Buenos días», dijo Harper cortante. Su tono era brusco, profesional y lo suficientemente frío como para implicar juicio. «Espero que no les importe», continuó Sandra, entrando más en la habitación. «Yo, soy madrugadora y pensé en revisar a Logan antes de que se despierte con hambre». Donald señaló el asiento frente a él. «Pueden unirse. Harper ya ha preparado suficiente para alimentar a un ejército».
Sandra se sentó con cautela, siendo muy consciente de la mirada de Harper repasándola. Gracias, es muy amable. Al alcanzar la taza de té que Harper colocó frente a ella, inhaló y decidió romper la tensión. No creo haberme presentado adecuadamente anoche, dijo Sandra, mirando entre Donald y Harper. Soy Sandra, soy maestra, principalmente de segundo y tercer grado. Y esa pequeña bola de energía es Logan. Los ojos de Harper parpadearon, su expresión impasible. Sin embargo, Donald se inclinó ligeramente hacia adelante. Su interés se despertó. Una maestra. Sandra asintió, una pequeña sonrisa tocando sus labios. Sí, es un trabajo gratificante. Aunque no te prepara para noches sin dormir con un niño de 7 años que decide que no quiere terminar su tarea de matemáticas. Los labios de Donald se curvaron en la sonrisa más leve. Parece animado. Lo es, dijo Sandra, mirando la habitación a su alrededor. Tu casa, sin embargo, está tan tranquila. Me sorprendió no ver señales de Navidad. Pensé que cada hogar tenía al menos un árbol en esta época del año. La expresión de Donald se tensó ligeramente. La Navidad no había sido una prioridad en un tiempo. El silencio que siguió fue pesado, pero Sandra no insistió más. Comprendió que este hombre poseía capas que no estaba preparado para revelar todavía. Los pequeños pasos de Logan patinaban por el pasillo, rompiendo la tensión. Apareció en la puerta, su cabello despeinado, sus ojos parpadeando soñolientos. «Buenos días», murmuró, acercándose a Sandra. «Buenos días, cabezón», dijo ella, acercándolo y alisando su cabello. La mirada de Harper se suavizó brevemente al fijarse en Logan, pero su guardia volvió a colocarse cuando notó que Sandra miraba. Más tarde ese día, mientras Logan deambulaba por la sala de estar, explorando las vastas estanterías de libros, Sandra se encontró sola cerca del estudio. La puerta, ligeramente entreabierta, revelaba filas de estanterías, fotografías enmarcadas y lo que parecían diarios o cuadernos alineados ordenadamente sobre un escritorio. Su curiosidad la venció. Entró con cautela, sus dedos rozando los lomos de libros cuidadosamente organizados alfabéticamente. Uno destacaba, una colección de poesía, su portada gastada sugería que había sido muy querido. Lo abrió, su mirada cayendo sobre la inscripción en la primera página, para Olivia, cuyo amor hace que cada palabra cobre vida. Para siempre tuya, Donald. El dolor en las palabras golpeó profundamente a Sandra. Pasó las páginas lentamente, absorta en la vida que insinuaban, hasta que una voz aguda rompió su ensoñación. «¿Qué haces aquí?» Sandra giró, el libro casi resbalando de sus manos. Harper estaba en la puerta, sus brazos cruzados, sus ojos afilados y acusatorios. «Yo no quise entrometerme», tartamudeó Sandra. «Solo estaba...» «Este no es tu espacio», espetó Harper, entrando en la habitación. «El recuerdo de Olivia merece más respeto que ser revisado por un extraño». Las mejillas de Sandra se sonrojaron. No estaba revisando nada, solo tenía curiosidad. «Y ese es exactamente el problema», dijo Harper fríamente. «Llevas menos de un día aquí y ya estás tratando de meterte en lugares donde no perteneces». La mandíbula de Sandra se tensó, su vergüenza inicial dando paso a la frustración. «No estoy tratando de reemplazar a nadie», dijo en voz baja pero con firmeza. «No tengo agenda aquí, solo quiero cuidar a Logan». «¿Qué está pasando?» La voz de Donald cortó la tensión. Ambas mujeres se volvieron para verlo parado en la puerta, su mirada recorriendo la habitación antes de aterrizar en Harper. «Nada», dijo Harper, su tono perdiendo algo de su aspereza. «Solo estaba recordándole a la señorita Sandra los límites», frunció el ceño Donald. «Sandra es una invitada en mi casa. No necesita una lección sobre límites». Los labios de Harper se delgaron, pero no dijo más. Le dio a Sandra una última mirada antes de salir. Donald se adentró más en la habitación, sus ojos suavizándose ligeramente. «Ella lo hace bien. Solo.
Protege esta casa y el recuerdo de Olivia. La voz de Sandra tembló al responder. Lo entiendo, solo no quise causar ningún daño. Lo sé, dijo Donald, y por lo que vale, Logan tiene suerte de tener a alguien tan dedicada como tú. Sandra asintió, su pequeña y agradecida sonrisa rompiendo la tensión. Donald permaneció un momento más, su mirada cayendo brevemente sobre el libro que aún sostenía antes de irse, dejando a Sandra sola con el peso silencioso de la habitación. La luz de la mañana se filtraba a través de las altas ventanas, proyectando sombras atenuadas sobre la mesa del desayuno. Sandra cuidadosamente cortó una rebanada de tostada para Logan mientras él se movía inquieto en su silla, sus ojos parpadeando entre el plato de huevos revueltos y el gran jarrón de vidrio en la mesa que no tenía flores. «Come tus huevos, Logan», dijo, aunque su voz era más suave de lo habitual. «Sí, señorita Sandra», murmuró Logan con una sonrisa juguetona, ganándose una leve sacudida de cabeza de ella. Donald se sentó al otro extremo de la mesa, su café intacto, mientras escaneaba las noticias en su teléfono. Harper entraba y salía de la habitación, silenciosamente, su presencia una sombra siempre vigilante. «Creo que deberíamos ir a casa después del desayuno», dijo Sandra con cuidado, rompiendo la quietud. La mirada de Donald se levantó. «Pueden quedarse más tiempo», ofreció, aunque su tono era casual. Sandra negó con la cabeza suavemente. «Gracias, pero no quiero imponerme. Además, Logan está esperando su proyecto escolar la próxima semana». «¿De qué se trata?», preguntó Donald, sus ojos pasando brevemente a Logan, que se animó. «Estamos construyendo dioramas de lugares famosos», dijo Logan emocionadamente. «Elegí la Space Needle». Donald sonrió levemente. «Eso es ambicioso». Logan se encogió orgulloso. «La señorita Sandra dice que puedo hacer cualquier cosa si me esfuerzo lo suficiente». «Ella tiene razón», respondió Donald, aunque su mirada lingered en Logan un segundo más de lo necesario. Cuando el desayuno terminó, Sandra recogió sus cosas, metiendo los pequeños pertenencias de Logan en su desgastada mochila. Logan deambuló hacia la sala de estar, atraído nuevamente por las altas estanterías de libros. «Logan, ven aquí, despidámonos adecuadamente», llamó Sandra. Logan regresó corriendo al vestíbulo, su emoción palpable, incluso mientras ajustaba el collar de plata que se había deslizado bajo su camisa. Donald se arrodilló ligeramente, sus manos apoyadas en sus rodillas, y le dio al niño una pequeña sonrisa. «Cuídate, ¿de acuerdo?» «Sí, señor», dijo Logan brillantemente. Mientras Logan ajustaba nuevamente el collar, el encanto atrapó la luz. Donald se congeló, su mirada enfocándose en la delicada cadena de plata y el encanto grabado. M.O.C., sus iniciales. Una ola de emoción atravesó a Donald tan rápido que lo dejó inestable. Su respiración se entrecortó mientras los recuerdos inundaban de regreso. La pequeña caja envuelta en papel rojo, la forma en que la cara de Matthew se iluminó cuando la abrió, la sensación de sus pequeñas manos envolviendo el cuello de Donald mientras lo agradecía. «¿Dónde conseguiste eso?». Las palabras salieron antes de que Donald pudiera detenerlas, su voz más aguda de lo previsto. Logan parpadeó, sorprendido por el cambio repentino en el tono. «Es mío», dijo, retrocediendo ligeramente. Sandra dio un paso adelante rápidamente, su ceño fruncido. «¿Qué pasa?». Donald se enderezó, su rostro una máscara cuidadosa ahora. «Nada, solo. Se ve familiar». La mirada de Sandra se desplazó entre Donald y el collar. «Él lo tiene desde que lo encontré», dijo con cautela. Era lo único que tenía consigo, además de una manta. Donald asintió lentamente, su mente girando. «Es una bonita pieza», dijo de manera uniforme, aunque sus manos se habían apretado en puños a sus lados. Sandra sintió la tensión, pero no insistió. «Logan, di gracias al señor Campbell», lo instó, su voz firme pero amable. «Gracias, señor Campbell».
dijo Logan obedientemente, aunque su curiosidad por la reacción de Donald lingered en sus ojos grandes. «De nada», respondió Donald, su voz más baja ahora. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Donald se apoyó pesadamente contra la pared. Su mente corría con posibilidades, cada una más imposible que la anterior. El collar no solo era familiar, era de su hijo. El niño que lo llevaba no podía ser el hijo de nadie más. Caminó hacia su oficina y tomó su teléfono, sus manos temblando ligeramente mientras marcaba. «Morgan», dijo cuando la línea se conectó, «necesito que investigues algo para mí». «Por supuesto», respondió el investigador con fluidez. «¿De qué caso?» Donald dudó, su garganta tensa. «Hay un niño de 8 años que vive en un pequeño pueblo fuera de Seattle. Necesito saber todo sobre él, de dónde vino, con quién ha estado, todo». «Entendido», dijo Morgan, el sonido de tecleo ya audible en el fondo. «¿Cómo se llama?» «Logan», dijo Donald suavemente, el nombre desconocido pero pesado en su lengua. Al colgar, Donald se hundió en su silla, mirando por la ventana manchada de lluvia. La posibilidad de que Logan pudiera ser Matthew era abrumadora, y sin embargo parecía imposible de no creer. Esa noche, mientras las horas se arrastraban, Sandra notó el cambio en el comportamiento de Donald. Su calidez de antes había desaparecido, reemplazada por un aire distraído que se sentía casi distante. «¿Hice algo mal?», preguntó a Harper tentativamente mientras se preparaban para irse. Harper le dio una mirada de reojo. El señor Campbell guarda sus pensamientos para sí mismo. Mejor no sobrepensarlo. Pero Sandra no pudo sacudirse la sensación de que algo había cambiado. La repentina frialdad de Donald la dejó intranquila y mientras el coche desaparecía por el camino de entrada, no pudo evitar mirar a Logan, todavía sosteniendo el collar. «Vamos a casa», murmuró, más para sí misma que para él. Pero su voz traicionó un destello de duda que incluso Logan notó. La lluvia fuera de la oficina de Donald era implacable, golpeando las ventanas como si reflejara su inquietud. Miró la foto enmarcada en su escritorio, un retrato familiar tomado en el tercer cumpleaños de Matthew. La sonrisa de Olivia era radiante. Matthew sonriendo mientras sostenía la pequeña caja que contenía su nuevo collar de plata. Ahora ese mismo collar lo llevaba un niño que Donald apenas conocía, pero no podía dejar de pensar en él. El teléfono en su escritorio vibró, rompiendo el silencio. Lo agarró de inmediato. «Campbell», la voz de Morgan llegó eficiente y directa. «Tengo lo básico». Logan fue encontrado afuera de una iglesia en Portland cuando tenía alrededor de 3 años. Nadie dejó una nota, pero tenía una manta y ese collar. Sandra lo adoptó del sistema de acogida unos 2 años después. Ella está limpia, es maestra, sin antecedentes criminales, sin señales rojas. ¿Y la iglesia? Donald insistió, inclinándose hacia adelante en su silla. «Estoy investigándolo». La línea de tiempo coincide. Sin embargo, si el niño realmente es quien piensas que es, Olivia habría tenido tiempo de llevarlo a un lugar seguro antes del accidente. La mano de Donald se apretó en el receptor. «Necesito más, Morgan. Sigue investigando. Contactaré directamente con la iglesia». «Dame 1 o 2 días», Morgan le aseguró. «Hazlo rápido», dijo Donald, su voz más fría de lo previsto. Al otro lado de la ciudad, en la cálida modestia de su pequeño hogar, Sandra no pudo sacudirse la inquietud que se había asentado en su pecho desde que dejó la mansión de Donald. Logan estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo, su enfoque completamente en un rompecabezas en el que habían estado trabajando juntos. «Casi terminamos, Logan», dijo Sandra, tratando de mantener su voz ligera mientras le entregaba la pieza final. Él sonrió, encajándola en su lugar con un florecimiento triunfante. «Mira, te dije que terminaríamos». Sandra sonrió levemente, pasando una mano por su cabello. «Tienes razón, siempre lo hacemos». Pero su mente estaba en otra parte. El cambio repentino en el comportamiento de Donald se reproducía en sus pensamientos.
¿Qué lo había desencadenado? «Señorita Sandra», preguntó Logan, su voz curiosa. Ella salió de su ensoñación. «Sí, cariño. ¿Crees que al señor Campbell nos quiso?», preguntó, inclinando su cabeza. Sandra dudó. «Creo que fue muy amable al dejarnos quedarnos», dijo con cuidado. «Pero se volvió callado», dijo Logan, frunciendo el ceño. «¿Hice algo mal?». «No, no», Sandra lo tranquilizó rápidamente, abrazándolo. «No hiciste nada mal. A veces los adultos solo tienen cosas en la mente». Logan asintió, pero no parecía completamente convencido. Al día siguiente, el teléfono de Donald sonó mientras estaba sentado en su estudio. Era Morgan de nuevo. «Tengo más», comenzó Morgan. «La iglesia en Portland. Había un voluntario allí, David, que afirma recordar a una mujer dejando a un niño pequeño alrededor de esa época. Ella estaba frenética, dijo que no podía quedarse, pero le rogó que mantuviera al niño a salvo». La descripción que dio encaja con Olivia. La mente de Donald corría. La imagen de Olivia, desesperada, aterrorizada, pero de alguna manera pensando con suficiente claridad para proteger a su hijo, ardía vívidamente en su mente. La garganta de Donald se apretó. ¿Dijo algo más? No dio un nombre, pero recordó un detalle. El niño llevaba un collar de plata, el mismo que Logan lleva ahora. El corazón de Donald latía con fuerza en su pecho. Esto ya no era solo especulación. «¿Qué hay de David?», preguntó Donald. «¿Dónde está ahora?». «Está en la ciudad, trabajando en una oficina, viviendo una vida tranquila, pero parecía reacio cuando me comuniqué. Dijo que necesitaba tiempo para pensar antes de reunirse con alguien conectado con esto». Donald exhaló profundamente, recostándose en su silla. No podía culpar al hombre por ser cauteloso. «Encuéntralo», dijo Donald con firmeza. «Convéncelo si es necesario. Necesito saber todo lo que él sabe». «Estoy en ello», Morgan le aseguró antes de colgar. Donald miró por la ventana durante un largo momento, observando las nubes cambiar y desmoronarse, dejando pasar el más débil rayo de sol. La inquietud dentro de él era insoportable. Cuando Logan se había puesto frente a él esa mañana, ajustando el collar que Donald había dado una vez a Matthew, el parecido del niño con su hijo lo había golpeado como un golpe físico. Pensó en Sandra, lo protectora que era con Logan, cómo había acogido desinteresadamente a un niño que no tenía nada. Su culpa se retorció más profundo, el peso de la gratitud mezclándose con su anhelo de confirmar lo imposible. El sonido de la risa rompió sus pensamientos. Donald se levantó y caminó hacia la fuente. Desde la ventana de la sala de estar, vio a Logan afuera con un niño del vecindario, lanzando un frisbee de un lado a otro. Donald se quedó en silencio, observando la alegría despreocupada de Logan. La risa del niño era ligera, sin cargas. Y, sin embargo, cada movimiento, cada sonrisa, le recordaba al hijo que pensaba haber perdido para siempre. El collar brillaba bajo la luz del sol mientras Logan corría, el encanto rebotando ligeramente contra su pecho. Donald tragó saliva. Por primera vez en años, la esperanza se sentía como algo tangible, pero con esa esperanza vino el miedo de que esta conexión pudiera desaparecer tan rápidamente como había aparecido. Por ahora, solo podía esperar. Donald paseaba por su estudio, la habitación cubierta de sombras, mientras la lluvia de la tarde continuaba su rítmico golpeteo contra las ventanas. La investigación de Morgan sobre David estaba avanzando, pero la espera lo carcomía. Cada hora que pasaba se sentía más pesada, el peso de la incertidumbre presionando más fuerte sobre su pecho. Finalmente, incapaz de quedarse inactivo por más tiempo, Donald decidió que necesitaba actuar. No podía esperar a la confirmación de David, necesitaba conocer la verdad de Logan por sí mismo. Agarrando su teléfono, llamó a Morgan. «Necesito la dirección de la escuela de Sandra. Mencionó que es maestra. ¿Puedes conseguirla para mí?». Morgan, siempre eficiente, respondió casi de inmediato. «Ya estoy en ello. Dame 10 minutos».
Fiel a su palabra, Morgan proporcionó la dirección poco después. Donald no perdió tiempo, conduciendo por las calles mojadas hacia la escuela primaria. El edificio se alzaba adelante, tranquilo y oscuro, bajo el peso de las vacaciones. Un guardia de seguridad solitario emergió de una pequeña caseta cerca de la entrada, haciendo señas para que Donald se detuviera. La escuela está cerrada por las vacaciones, dijo el hombre, su tono firme pero educado. Estoy buscando a una de sus maestras, explicó Donald bajando la ventana. Sandra, es urgente. El guardia dudó, estudiando la expresión seria de Donald. Ella no está aquí. Nos dijo que se tomaría un descanso durante las vacaciones. El corazón de Donald se hundió brevemente antes de que el hombre añadiera: pero ella vive no muy lejos de aquí. Gira a la izquierda en la carretera principal, luego toma la segunda a la derecha. Encontrarás un pequeño vecindario allí. Su casa tiene un buzón azul. Donald asintió, agradecido. Gracias. Mientras se alejaba en auto, su determinación se solidificó. Estaba cerca ahora, más cerca de lo que había estado en años. Donald estaba fuera de la pequeña casa de una sola planta, con el corazón latiendo fuerte contra sus costillas. El vecindario estaba tranquilo, el tipo de lugar donde las bicicletas yacen olvidadas en los jardines delanteros y las luces de los porches parpadean contra el cielo del inicio de la tarde. Dudó, su mano flotando sobre el timbre. La esperanza, la culpa y un deseo abrumador de respuestas habían dominado los últimos días. Ahora, con los hallazgos de Morgan confirmando lo que ya sospechaba, Donald tenía un último paso antes de que la verdad pudiera revelarse completamente. La puerta se abrió después de su segundo golpe. Sandra estaba allí, con el ceño fruncido en una ligera sorpresa. «¿Señor Campbell?», preguntó, subiendo al porche. «¿Todo está bien?». Donald asintió rápidamente, aunque su expresión traicionaba la turbulencia que hervía dentro de él. «Sandra, necesito hablar contigo. Es sobre Logan. Si escuchas esto y sientes que el destino de Logan y Donald es lamentable, por favor deja un comentario, Teddy, para expresar tus sentimientos». Su mirada se agudizó instantáneamente, un borde protector se colaba en su postura. ¿Y él? La garganta de Donald se apretó, pero continuó. «Esto no es fácil de explicar, pero creo que Logan podría ser mi hijo». «Matthew». Las palabras flotaron entre ellos, suspendidas en el aire fresco de la tarde. La expresión de Sandra cambió de confusión a incredulidad. «¿Tu hijo? Yo no...». Ella se detuvo, negando con la cabeza. «Eso no tiene sentido. Logan ha estado conmigo desde que lo adopté». Donald dio un paso más cerca, su voz más baja ahora. «El collar que lleva, el de plata con las iniciales. Se lo di a mi hijo por su tercer cumpleaños, solo semanas antes de Olivia. Antes del accidente». Sandra parpadeó, sus labios abriéndose ligeramente, como para protestar, pero sus palabras no salieron. «He investigado un poco», continuó Donald. «La línea de tiempo encaja. Olivia dejó a Matthew en una iglesia poco antes del accidente y Logan fue encontrado allí alrededor de la misma hora. Por favor, Sandra, solo necesito saber con certeza». Sus manos temblaban mientras cruzaba los brazos. «¿Y exactamente qué me estás pidiendo que haga?». «Una prueba de ADN», dijo Donald simplemente, su voz casi suplicante. «Si me equivoco, me alejaré y nunca sabrás de mí nuevamente. Pero si tengo razón». Se quedó en silencio, incapaz de terminar el pensamiento. Sandra miró hacia otro lado, su mandíbula apretada. «Tienes que entender cómo suena esto. He sido su madre por años. Logan es todo para mí. Y no estoy tratando de quitártelo», dijo Donald, su tono firme pero amable. «Estoy agradecido por todo lo que has hecho por él, pero si él es mi hijo, merezco saberlo. Él merece saberlo». Sandra dudó. Luego miró de nuevo hacia la casa, donde la voz de Logan podía escucharse levemente tarareando una melodía. Finalmente, asintió. «Está bien, por el bien de Logan». Los días que siguieron fueron extenuantes. Donald revisaba su teléfono obsesivamente, esperando los resultados.
Cada momento se sentía alargado, cada segundo cargado con la posibilidad de euforia o desamor. Cuando finalmente llegó el correo electrónico, la mano de Donald tembló al abrirlo. Las palabras eran simples, clínicas, pero confirmaban lo que su corazón había estado gritando desde el momento en que vio el collar de Logan. Coincidencia confirmada. Por primera vez en años, Donald se permitió sentir el peso completo de sus emociones. Un alivio lo invadió, seguido rápidamente por culpa y una alegría abrumadora que no había creído posible. Llamó a Sandra de inmediato, preguntando si podía ir. Ella estuvo de acuerdo, su tono cauteloso pero amable. Sandra observó desde la cocina mientras Donald se sentaba frente al pequeño collar de Logan. Donald se sentó frente a Logan en la pequeña mesa del comedor. El niño charlaba felizmente sobre su día, ajeno a la corriente de tensión en la habitación. Donald escuchaba atentamente, con una leve sonrisa en su rostro, mientras Logan describía el diorama que estaba construyendo para la escuela. El entusiasmo del niño era contagioso, y por un momento, Donald sintió que el dolor del pasado disminuía bajo la calidez de la presencia de Logan. Cuando Logan se disculpó para agarrar su libro favorito, Donald se volvió hacia Sandra. «Es él», dijo Donald suavemente, su voz cargada de emoción. Sandra asintió, con los brazos cruzados firmemente mientras se apoyaba en el mostrador. «Sabía que cuando me mostraste el collar no quería creerlo, pero...» La forma en que lo miras, la forma en que él te mira. La mirada de Donald cayó sobre la mesa, debería haber estado allí, por él, por Olivia, ella. Lo salvó y ni siquiera lo sabía. Sandra cruzó la habitación y se sentó frente a él, su expresión suavizándose. No podías haberlo sabido, y Logan, él está feliz, está seguro, eso es lo que Olivia hubiera querido. Donald asintió, tragando saliva. Necesito conocer a David, el hombre a quien ella confió a él. Necesito saber qué pasó ese día. Sandra dudó, pero luego puso una mano sobre la suya. Haz progresos graduales, Logan aún no lo sabe, y necesitas pensar en cómo se lo dirás. Donald la miró a los ojos, gratitud brillando a través de su dolor. Gracias por todo, por cuidarlo cuando yo no pude. Sandra sonrió débilmente. Él es mi hijo también, de alguna manera, y tiene suerte de tener a dos personas que se preocupan tanto por él. Mientras la risa de Logan resonaba desde la otra habitación, Donald sintió un renovado sentido de propósito. Las calles de Seattle brillaban bajo el resplandor de las luces de Año Nuevo, sus colores reflejándose en los pavimentos mojados por la lluvia, multitudes reunidas en las esquinas de las calles, envueltas en bufandas y abrigos, sus risas y charlas mezclándose con el ocasional estallido de fuegos artificiales a lo lejos. Donald apenas notó las festividades mientras se abría paso por la ciudad, sus pensamientos consumidos por la llamada telefónica de Morgan esa misma noche. David había aceptado reunirse, había dicho Morgan. Mañana por la mañana en una cafetería del centro. Está dudoso, pero está dispuesto a hablar. Donald le había agradecido abruptamente, el peso de la anticipación ya asentándose en su pecho. Donald esperó en el pequeño café, su café sin tocar. El espacio estaba tranquilo, salvo por el murmullo de conversaciones bajas y el suave tintineo de tazas contra platillos. Miró hacia la puerta, sus nervios tensos, mientras anticipaba la llegada del hombre que tenía la pieza faltante para los últimos momentos de Olivia. Cuando David finalmente entró, Donald lo reconoció instantáneamente por la descripción de Morgan, un hombre de sus primeros 30 años, discreto, con una actitud que sugería que prefería mezclarse con el fondo. David dudó brevemente, sus ojos escaneando la habitación antes de aterrizar en Donald. Donald se puso de pie y extendió una mano. «David, gracias por venir». David asintió, su apretón firme pero reservado. No estaba seguro si debería, pero supongo que se lo debo a ella. Los dos hombres se sentaron frente a frente, un pesado silencio asentándose en la habitación.
entre ellos antes de que Donald hablara. «Estuviste allí cuando ella llevó a Matthew a la iglesia», comenzó Donald, su voz baja pero firme. David asintió, su mirada fija en sus manos entrelazadas sobre la mesa. Ella llegó a media tarde. Estaba clasificando donaciones cuando irrumpió por la puerta llevando al niño. Ella estaba frenética, pero enfocada. No dijo mucho, solo me suplicó que lo mantuviera seguro. Recuerdo la forma en que me miró. No era miedo por ella misma, era miedo por él. La garganta de Donald se apretó mientras imaginaba la desesperación de Olivia. ¿Dijo quién la estaba persiguiendo? No, admitió David. Solo dijo que no podían encontrarlo. Me dijo que su nombre era Matthew y que volvería por él. Pero sabía que no pensaba que lo lograría. David hizo una pausa, su voz quebrándose ligeramente. Ella lo besó en la frente, le dijo que fuera valiente y me entregó un collar de plata. Dijo que era de su padre. Luego salió corriendo, mirando por encima de su hombro como si esperara que alguien irrumpiera por las puertas. Donald se recostó, el peso de las palabras de David hundiéndose en su pecho. Y luego, no escuché nada más hasta más tarde, dijo David. Las noticias decían que un auto se había salido del barranco cercano. Cuando mostraron su foto, me di cuenta de que era ella. Donald tragó saliva, su mente reproduciendo la imagen del auto de Olivia cayendo al barranco, el caos de ese día grabado en su memoria. La encontraron, pero no a Matthew. Todos pensaron que se había dejado llevar por el río. David asintió solemnemente. No podía cuidarlo por mi cuenta. Solo era un estudiante universitario entonces, apenas sobreviviendo, así que lo dejé en la iglesia con los sacerdotes y les pedí que le encontraran un buen hogar. He lamentado esa decisión cada día, pero pensé que era lo mejor que podía hacer. Donald miró por la ventana, su mandíbula apretada, mientras la gravedad completa del sacrificio de Olivia se asentaba sobre él. Ella lo había dado todo para salvar a Matthew, y durante años Donald había creído que ambos estaban perdidos. «Fallé con ella», dijo finalmente Donald, su voz ronca. «No estaba allí cuando me necesitaban». David negó con la cabeza. Ella no te culpaba. Solo hablaba de cuánto te amaba Matthew. Ella quería que él viviera, que tuviera una oportunidad en el futuro. Donald tomó una respiración profunda, su dolor afilándose en determinación. Necesito encontrar a las personas que la estaban persiguiendo. La sacaron de mí y casi se llevan a mi hijo. David dudó antes de asintir. Espero que lo hagas. Ella merece justicia. Más tarde esa noche, Donald regresó a la iglesia. Más tarde esa noche, Donald regresó a la casa de Sandra. Logan lo recibió en la puerta con una sonrisa emocionada, un montón de libros en sus brazos. «Señor Campbell, mira todas las nuevas historias que Miss Sandra me consiguió». Donald se arrodilló a su nivel, su sonrisa leve pero genuina. «Eso es genial, Logan. ¿Cuál es tu favorito hasta ahora?» «El del caballero valiente», dijo Logan, sus ojos brillando. «Protege a todos y pelea contra los malos». La garganta de Donald se apretó por el paralelo no intencionado. Ese suena como uno bueno. Mientras Logan corría de regreso a la sala de estar, Donald se puso de pie y enfrentó la mirada inquisitiva de Sandra. «¿Lo viste?», preguntó ella. Donald asintió. David confirmó todo. Olivia lo salvó. Ella dio todo para asegurarse de que Matthew estuviera seguro. Los ojos de Sandra se suavizaron y ahora sabes la verdad. ¿Qué harás después? Donald miró hacia Logan, quien estaba absorto en su libro. «Lo abordaré gradualmente. Ya ha pasado por mucho. No lo abrumaré». Sandra puso una mano en su brazo. «Él está feliz, Donald, y merece saber cuánto lo aman ambos». Donald asintió, su resolución fortaleciendo. Había perdido tanto, pero ahora tenía una oportunidad para reconstruir. Por la memoria de Olivia, por Logan y por sí mismo, Donald se puso de pie en la ventana de su estudio, mirando el extenso jardín bañado en la pálida luz invernal.
El último informe de Morgan estaba abierto en su escritorio, su contenido tan condenatorio como reivindicativo. Los nombres de los responsables estaban allí en negro y blanco. Un grupo de hombres liderados por Conrad Steele, un empresario corrupto que Donald había expuesto años atrás. El imperio de Steele se había derrumbado bajo el peso de las revelaciones de Donald, y sus cómplices en el crimen habían sufrido destinos similares. Su venganza había sido tan calculada como cruel, apuntando a la familia de Donald mientras él estaba en Boston. La mandíbula de Donald se apretó al recordar los hallazgos de Morgan. El auto de Olivia no se salió de la carretera por accidente. Los hombres de Steele habían orquestado la persecución que la forzó a salir del barranco, creyendo que podrían borrar el legado de Donald destruyendo a su familia. No contaron con la feroz determinación de Olivia para salvar a Matthew. Ahora, con la evidencia de Morgan, Donald tenía los medios para llevarlos a todos ante la justicia. Tomó el teléfono y hizo la llamada que comenzaría el proceso de su caída. Al día siguiente, Sandra llegó a la mansión de Donald con Logan, tomándolo de la mano mientras subían los grandes escalones. Ella había dudado sobre esta visita, insegura de cómo Logan procesaría el creciente vínculo entre él y Donald. Pero el niño estaba ansioso, sus preguntas sobre el señor Campbell multiplicándose desde que la verdad comenzó a salir a la luz. ¿Crees que tendrá mis galletas favoritas otra vez?, preguntó Logan, sus ojos brillando de anticipación. Sandra se rió suavemente. Veremos, cariño. Recuerda ser educado, ¿vale? Logan asintió con seriedad mientras Sandra tocaba el timbre. Harper respondió, su expresión imperturbable. Su mirada se posó en Sandra antes de cambiar a Logan, quien ofreció una sonrisa tímida. «Bienvenido de nuevo», dijo Harper, su tono cuidadosamente neutral. Ella se apartó para dejarlos entrar, pero mientras Sandra pasaba, la voz de Harper la detuvo. «Miss Sandra». Sandra se volvió, encontrándose con la mirada firme de Harper. «Te debo más que una disculpa», dijo Harper en voz baja. «Has hecho más por ese niño de lo que la mayoría podría soñar. Y le has dado al señor Campbell algo que pensaba que había perdido para siempre. Por eso yo... estoy agradecida». Sandra parpadeó, su garganta apretándose con una emoción inesperada. «Gracias, señora Harper. Eso significa mucho». Harper asintió cortésmente antes de retirarse a la cocina, dejando a Sandra y Logan unirse a Donald en la sala de estar. Donald los saludó con una calidez que ahora se sentía natural, su exterior estoico suavizándose mientras Logan corría para mostrarle un dibujo que había hecho del papalote que habían volado juntos. «Mira, lo hice colorido, justo como el que usamos», exclamó Logan, levantando el papel. Donald se agachó a su nivel, estudiando el dibujo con genuina admiración. «Tienes ojo de artista, Logan. Esto es genial». Logan sonrió, y Sandra no pudo evitar sonreír ante el intercambio. Mientras Logan deambulaba para explorar las estanterías de libros que tanto amaba, Donald se volvió hacia Sandra. «¿Puedo hablar contigo un momento?». Se mudaron a una esquina más tranquila de la habitación y la expresión de Donald se volvió seria. Morgan los encontró, a los hombres responsables de la muerte de Olivia. El aliento de Sandra se detuvo. Conrad Steele y sus asociados», dijo Donald, su voz baja pero resuelta. «Pensaron que podían destruirme llevándose a mi familia, pero ahora tengo la evidencia para llevarlos ante la justicia. El proceso ya ha comenzado. Responderán por lo que han hecho». Sandra puso una mano en su brazo, sus ojos llenos de empatía. «Olivia estaría orgullosa de ti. Sabría que haces esto por ella. Y por Matthew». Donald asintió, su mirada suavizándose mientras la miraba. «No podría haber llegado hasta aquí sin ti, Sandra. Salvaste a mi hijo cuando yo no pude. Le diste una vida, un hogar, amor. Por eso nunca podré agradecerte lo suficiente». Sandra sonrió, su voz tranquila pero firme. «No tienes que agradecerme. Logan es mi familia también. Pero me alegra que ahora te tenga a ti. Te necesita tanto como tú lo necesitas a él».
La expresión de Donald transmitió su gratitud, y por primera vez en años, la carga de la culpa pareció aliviarse ligeramente. A medida que el día se desarrollaba, la risa llenaba la mansión que antes estaba tranquila. La presencia de Logan trajo una ligereza que parecía infundir cada rincón de la casa, e incluso Harper se encontró sonriendo mientras sacaba una bandeja de galletas que casualmente incluía la favorita de Logan. Para Donald fue un día de sanación y cierre. Los pasos que había tomado hacia la justicia marcaron una gran victoria, pero fue la simple alegría de estar con Logan y Sandra lo que le recordó lo que realmente importaba. Mientras Logan se dormía en el sofá, su pequeña mano sujetando el dibujo que había hecho, Donald y Sandra se sentaron cerca, compartiendo un momento tranquilo. «Esta casa se siente diferente ahora», dijo Donald, su voz reflexiva. Sandra asintió, porque ya no es solo una casa, es un hogar. Donald sonrió débilmente, el calor de sus palabras calando hondo. Por primera vez en años, sintió una sensación de paz, sabiendo que juntos estaban reconstruyendo lo que se había perdido y forjando algo nuevo. Donald se reclinó en su silla, su oficina iluminada por el suave resplandor de la pantalla de su laptop. La evidencia que Morgan había descubierto era condenatoria, presentada en informes detallados y fotos granuladas. Cada documento llevaba el peso de años de preguntas sin respuesta, llevando a la misma conclusión. Conrad Steele y sus asociados habían planeado el ataque a Olivia. Morgan había rastreado la intrincada red de conexiones, descubriendo la red de ejecutores contratados de Steele y sus registros financieros. Donald miró la evidencia condenatoria, una transferencia bancaria a un grupo mercenario conocido justo días antes de la muerte de Olivia. Las piezas del rompecabezas encajaban perfectamente, pero la realidad que pintaban estaba lejos de ser satisfactoria. La justicia finalmente estaba al alcance, pero no desharía el dolor ni la pérdida. No traería de vuelta a Olivia. A la mañana siguiente, Donald se sentó con su abogado, preparándose para iniciar acciones legales. El plan era hacerlo público. Los crímenes de Steele serían expuestos a los medios, su reputación irremediablemente dañada y sus co-conspiradores implicados. «Esta evidencia es irrefutable», dijo su abogado, deslizando el último montón de documentos sobre el escritorio. «Una vez que esto vaya a las autoridades, el imperio de Steele se derrumbará». Donald asintió, su mandíbula apretada. «No quiero solo un titular, quiero que estén en la corte, enfrentando cada cargo». El abogado correspondió a su mirada determinada. «Lo haremos realidad». Esa tarde, Sandra llegó a la mansión de Donald con Logan a cuestas. Logan brincó por los escalones, tomando la mano de Sandra mientras relataba emocionado su día. Donald los saludó calurosamente en la puerta, su habitual estoicismo reemplazado por una facilidad que antes no tenía. Logan corrió hacia la sala de estar, atraído por las estanterías de libros, mientras Donald y Sandra permanecían en el vestíbulo. «No estaba seguro si debía traerlo hoy», admitió Sandra, su voz tranquila. «No sabía si necesitarías espacio después de todo». Donald negó con la cabeza. «Logan da vida a esta casa, Sandra, y ahora mismo eso es exactamente lo que necesito». Sandra sonrió, el calor de sus palabras disipando sus dudas persistentes. Más tarde, mientras Logan jugaba afuera con un papalote que Harper había sacado del almacenamiento, Donald se volvió hacia Sandra. «Morgan encontró todo lo que necesitábamos. Steele y sus hombres finalmente pagarán por lo que hicieron». Sandra exhaló lentamente, una mezcla de alivio y tristeza cruzando su rostro. «No traerá de vuelta a ella, pero es lo que Olivia hubiera querido, que lucharas por justicia por Matthew». Donald asintió, su voz cargada de emoción. «El sacrificio de Olivia salvó a nuestro hijo. Le debo todo por eso. Pero también te debo a ti, Sandra. Acogiste a un niño sin nada y le diste una vida llena de amor. Lo protegiste cuando yo no pude».
Sandra puso una mano en su brazo, sus ojos sinceros. Logan es mi familia también. No lo salvé solo. Él me salvó a mí también, de tantas maneras. La mirada de Donald se suavizó. Eres la razón por la que él es el niño que es hoy. Gracias. Al caer la tarde, la risa resonaba por los pasillos de la mansión. La inocencia y alegría de Logan parecían ahuyentar las sombras persistentes, e incluso Harper se encontró más a gusto, sonriendo ante la inagotable energía del niño. Cuando Logan finalmente se quedó dormido en el sofá, abrazando un libro contra su pecho, Donald y Sandra se sentaron tranquilamente cerca. Este lugar se siente diferente ahora, dijo Donald, su voz reflexiva. Sandra asintió. Está volviendo a ser un hogar. Donald la miró, la gratitud brillando en sus ojos. Y es por tu culpa. Juntos observaron a Logan dormir, el calor tranquilo del momento, una promesa de un futuro mejor, un futuro forjado del dolor, pero lleno de la esperanza de sanación y amor. El sol de la tarde se filtraba a través de las grandes ventanas de la sala de estar, lanzando luz dorada sobre las estanterías y la alfombra suave donde Logan jugaba con un rompecabezas. Donald se sentó frente a él, inclinándose hacia adelante, con los codos descansando sobre sus rodillas. Sandra estaba cerca, observando tranquilamente desde una silla, percibiendo que Donald tenía algo en mente. Logan, comenzó Donald, su voz estable pero suave. El niño miró hacia arriba, sus ojos curiosos encontrando los de Donald. Sí, señor Campbell, sonrió Donald débilmente. Sabes, puedes llamarme Donald o algo más si lo prefieres. Logan inclinó la cabeza, confundido. ¿Cómo qué? Donald miró brevemente a Sandra, quien le dio un asentimiento de ánimo. Volviendo a Logan, habló cuidadosamente. Quiero contarte una historia sobre alguien muy especial, alguien que te amaba más que cualquier cosa en el mundo. Logan se enderezó, intrigado. ¿Quién? La voz de Donald se suavizó. Su nombre era Olivia. Ella era mi esposa. ¿Y tu madre? Logan parpadeó, sus pequeñas manos agarrando los bordes de la pieza del rompecabezas que sostenía. Mi madre, ¿sí? Dijo Donald, su garganta apretándose. Tu verdadero nombre es Matthew. Cuando eras pequeño, tu mamá hizo todo lo que pudo para mantenerte seguro. Había personas malas persiguiéndola, y ella tomó una decisión muy valiente. Te llevó a un lugar seguro y te protegió, aunque eso significara que no podía quedarse contigo. Logan frunció ligeramente el ceño, procesando las palabras. ¿Es por eso que no la recuerdo? Donald asintió. Ella quería que fueras feliz y seguro, aunque eso significara que no podías estar con ella. Su voz flaqueó, pero se estabilizó mientras continuaba. Eres mi hijo, Matthew Campbell, y te he estado buscando desde entonces. Logan estuvo en silencio por un momento, sus ojos grandes llenos de asombro e incertidumbre. Entonces, ¿eres mi papá? Donald tragó el nudo en su garganta y se inclinó más cerca. Sí, Logan, soy tu papá, y te he echado de menos cada día. La mirada del niño se dirigió hacia Sandra, buscando seguridad. Sandra se arrodilló a su lado, envolviendo un brazo alrededor de sus hombros. Lo que el señor Campbell está diciendo es verdad, cariño. Él es tu papá y te quiere mucho, igual que yo. El ceño de Logan se frunció mientras pensaba profundamente. Pero, te quiero también, Miss Sandra. ¿Significa eso que puedo tener dos familias? Sandra sonrió, su voz cálida. No tienes que elegir, Logan. Ya tienes dos familias que te quieren mucho. El pecho de Donald se apretó mientras Logan lo estudiaba cuidadosamente. Luego, lentamente, el niño se puso de pie y caminó hacia él. Se detuvo justo antes, sus pequeñas manos dudando antes de extenderse. ¿Puedo llamarte papá?, preguntó Logan suavemente. Donald sintió que su compostura se quebraba, lágrimas picando sus ojos mientras asentía. Me encantaría mucho. Logan se acercó y Donald lo abrazó suavemente, sosteniéndolo como si pudiera desaparecer.
Más tarde esa noche, después de que Logan se había ido a la cama, Donald y Sandra se sentaron en la sala de estar tranquila. La chimenea crepitaba suavemente, su calor llenando el espacio. Donald rompió el silencio primero. Tenía tanto miedo de este momento, de lo que pensaría, cómo se sentiría, pero él es más fuerte de lo que le daba crédito. Sandra asintió. Es resiliente. Siempre lo ha sido. Donald se reclinó en su silla, su expresión reflexiva. He pasado tantos años corriendo con ira y culpa. Ahora que está aquí, no quiero que sienta nada de eso. Quiero que se sienta seguro, amado y completo. Ya le estás dando eso, dijo Sandra suavemente, solo por estar aquí. Donald la miró, el peso de su gratitud claro en sus ojos. Le has dado mucho más de lo que podría haber imaginado. Has sido su ancla, su lugar seguro. No sé cómo te lo agradeceré. No tienes que hacerlo, respondió Sandra suavemente. Logan es nuestra prioridad y estamos en esto juntos. Por un momento se sentaron en un silencio complaciente, el resplandor del fuego reflejándose en sus ojos. Le prometo una vida llena de amor y seguridad, dijo Donald en voz baja. Prometo que nunca dejaré que le pase nada de nuevo. Sandra alcanzó, su mano descansando ligeramente sobre la suya. Y yo creo en ti. El peso del pasado aún persistía, pero por primera vez se sentía manejable, una carga que podían llevar juntos. Mientras el fuego crepitaba, Donald sintió un renovado sentido de propósito, un futuro que ahora parecía más brillante de lo que jamás se atrevió a esperar. La mañana del 10º cumpleaños de Logan amaneció clara y brillante, el sol de invierno lanzando un suave resplandor sobre la mansión cubierta de nieve. La casa, antes fría y silenciosa, ahora zumbaba con una tranquila anticipación. Sandra se había levantado temprano, decorando el comedor con serpentinas y globos, mientras Donald trabajaba en la cocina con una determinación que rivalizaba con la de cualquier chef profesional. «Papá», exclamó Logan mientras entraba, frotándose el sueño de los ojos, su rostro iluminado al ver las coloridas decoraciones. «¡Wow! ¿Hiciste todo esto?» Donald se arrodilló, sonriendo. «Bueno, Miss Sandra ayudó, pero creo que logré hacer los panqueques por mi cuenta. ¿Quieres ver si están buenos?» Logan asintió con entusiasmo, corriendo hacia la mesa donde una pila de panqueques esperaba, cubiertos con crema batida y una sola vela. «Pide un deseo. Cariño», dijo Sandra, su voz cálida. Antes de soplar la vela, Logan cerró los ojos, su carita pequeña fruncida en concentración. «¿Deseaste algo grande?», preguntó Donald, su tono juguetón. Logan se rió. «Tal vez». Más tarde esa tarde, los tres se metieron en el auto de Donald, dirigiéndose hacia el distrito de entretenimiento de la ciudad. Logan saltaba de emoción en el asiento trasero, charlando sin parar sobre los juegos y atracciones que quería probar. «Siempre he querido ir al parque de diversiones», exclamó Logan, su aliento empañando la ventana mientras miraba el horizonte que se acercaba. Donald miró a Sandra, su corazón hinchándose ante la alegría sin filtros del niño. «Bueno, hoy es tu día, amigo. Hagámoslo inolvidable». El parque estaba vivo con risas y colores vibrantes, sus gigantescas ruedas de la fortuna girando perezosamente contra el cielo invernal. Logan arrastraba a Donald y Sandra de una atracción a la siguiente, su energía aparentemente interminable. Donald se encontró riendo más de lo que había hecho en años, ya fuera mientras competía contra Logan en un juego de lanzamiento de aros, o viendo a Sandra intentar y fallar en ganar un oso de peluche gigante de una máquina de garra. «Tu turno, papá», dijo Logan, entregándole el joystick con una sonrisa alentadora. Después de un momento de duda, Donald tomó un disparo. Para sorpresa de todos, la garra agarró el oso firmemente y lo depositó en el conducto de premios. «¡Wow! ¡Lo lograste!», exclamó Logan, saltando arriba y abajo. Donald le entregó el oso, su sonrisa amplia. «Creo que esto te pertenece». Logan lo abrazó fuertemente, sus ojos brillando. «Gracias, papá». Al caer la noche,
el trío se dirigió a la plaza central del parque, donde multitudes se habían reunido para el espectáculo de fuegos artificiales de Nochevieja. Donald envolvió un brazo alrededor de los hombros de Logan, tirándolo cerca mientras los primeros fuegos artificiales estallaban en el cielo, pintando la noche con colores vivos. Sandra se puso al lado de ellos, su mano rozando la de Donald, mientras veían el espectáculo. El momento era simple, pero llevaba un peso profundo, un símbolo del viaje que habían tomado para llegar a este punto. Donald miró hacia Logan, cuyo rostro estaba iluminado de asombro. Se inclinó más cerca, su voz suave pero resuelta. No creo que haya celebrado el Año Nuevo aún, Logan, pero esta noche lo estoy celebrando contigo, con nosotros. Logan lo miró, sonriendo ampliamente. Yo también, papá. La mirada de Donald se desplazó hacia Sandra, cuya sonrisa reflejaba la suya. Y contigo, Sandra. Gracias por todo. Los tres se quedaron juntos mientras los fuegos artificiales finales iluminaban el cielo, sus brazos entrelazados en una promesa tranquila e inexpresada. Por primera vez, el futuro se sentía lleno de esperanza, amor y sanación. Un nuevo comienzo para todos ellos. Si esta película toca tu corazón, deja tu huella con un like. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para explorar más historias significativas con nosotros. Comparte tus sentimientos con nosotros y cuéntanos tus propias historias. Cada palabra que compartes es un bloque de construcción que ayuda a crear nuestra comunidad fuerte y duradera. Juntos crearemos un espacio cálido donde todos puedan compartir y conectarse. Finalmente, no te pierdas las increíbles historias que vienen pronto. Siempre estamos aquí para traerte las mejores selecciones, llenas de valores profundos, pero entretenidas. Nos vemos allí.